Buenas tardes, mi nombre es Marta Clara Báez Cortés y expresaré mi opinión en relación a la influencia de la Iglesia y los medios de comunicación en el sistema político mexicano. Relación corporativista entre los medios y el régimen político en México hasta la actualidad. Influencia de la Iglesia y los medios de comunicación en el sistema político mexicano. Relación corporativista entre los medios y el régimen político en México hasta la actualidad. Para dar una respuesta, primero hago mención sobre el concepto de corporativismo. Cuando se menciona el conceptualización y delimitación de fronteras, los temas sobre el corporativismo son de relevancia porque integran parte de la forma en que se desarrollaron procesos políticos en sociedades democráticas, la existencia de monopolios de representación, la forma en que los grupos de interés influyen en la formación de políticas públicas, acuerdos entre actores políticos relevantes, es decir, partidos políticos, organizaciones públicas y privadas, el Estado y sus instituciones. La definición de Phyllis Schmitter sobre el corporativismo, sistema de representación dentro de un número limitado de categorías singulares, obligatorias jerárquicamente, ordenadas, reconocidas o autorizadas, sino creadas por el Estado a las que les concede un deliberado monopolio de representación para ver ciertos lineamientos impuestos reconocidos por el mismo Estado. El régimen político en México es una democracia liberal. Debe de haber tres funciones: dar información a la población sobre asuntos políticos, servicio o realizar debates sobre los temas de la vida pública, vigilante comúnmente llamado watchdog a favor de la ciudadanía y de una sociedad abierta contra abusos del poder y actos de corrupción. En nuestro país, entre los medios y régimen político se desenvolvió una relación de conveniencia en la que hubo una forma de trueque, es decir, se realizaron beneficios a cambio de apoyos políticos. La relación corporativista entre los medios y el régimen político en México. Presionan por los intereses económicos, dan apoyo y legitimidad al régimen. Ese es el poder centralizado, que viene siendo el presidente quien fija las reglas. Los medios exigen lealtad política, así como otorga beneficios económicos y técnicos. Casos que ejemplifiquen la relación entre el régimen político y los medios hasta la actualidad. El Estado posrevolucionario originó las condiciones de comunicación para una relación de intercambio que podría caracterizarse por sus rasgos de tipo corporativo. Estado otorgó varios beneficios técnicos y económicos para el desarrollo de negocios rentables a cambio de apoyo al régimen político. Por parte de los medios, la información de periódicos y noticieros tuvo mucha importancia para promover una imagen positiva del régimen, sobre todo en relación con la vida política nacional. El Estado, los beneficios se garantizaban mediante una serie de mecanismos tan amplia que incluía la legislación en un extremo y las compensaciones salariales a los reporteros. En el caso de la prensa escrita, el régimen contaba con diferentes mecanismos de presión de carácter más formal. El régimen estableció una serie de criterios en las leyes y de mecanismos informales. La prensa escrita. La prensa moderna en México, origen en la segunda década del siglo Universal y Excelsior en los años 70, la Ciudad de México llegó a contar con más diarios que Nueva York. En México, la prensa desarrolló relaciones con diferentes grupos de poder. Relaciones de dueños editores con grupos políticos, centralización de la información, control sobre la distribución de periódicos, la publicidad gubernamental, las compensaciones salariales del gobierno a reporteros y periodistas. Casos: noticias no buenas al gobierno durante la Guerra Cristera. El presidente Calles acusó de insurrección a varios periodistas y accionistas de periódicos y les dio el dueño del Universal. El de novedades, fundado en 1936 por Ignacio Herrerías, lo adquirió el grupo político del secretario de Gobernación Miguel Alemán en 1986.
Caso: crisis económica del sismo 1985. La nacionalización. Crisis económica del sismo 1985. La nacionalización de la banca el 1 de septiembre de 1982 deriva en la entrada al escenario público vía el Partido Acción Nacional de un grupo de empresarios medianos del norte de la República. Los medios a partir de la mitad de la década de los 80 al desarrollo de la cultura política en transición. Caso de las elecciones de 1987 al Tratado de Libre Comercio. La disputa respecto a los resultados de la elección presidencial de 1988 fue para la ciudadanía y para la prensa nacional otro espacio de definición. El financiero el 7 de julio, Nada para Nadie marcó que el diario de Rogelio Cárdenas ingresara al debate político nacional. Otra ruptura en la prensa escrita provocó que varios jornaleros transitaran hacia las páginas de este tabloide de vocación económica, en donde permanecieron entre 1991 y 1993. Elementos básicos en la relación régimen-prensa y el régimen de radiodifusión. Es evidente que el poder político, por su propia conveniencia, tiene hacia el control de los medios de comunicación. Entre estos se encuentra el control económico que se da a principales consumidores de la publicidad que transmiten los medios. El Estado puede provocar la autocensura a través de una fuerte inversión en la compra de publicidad en los medios de información. El caso de México presenta estas características. El gobierno federal de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el periódico Reforma, en los primeros 10 meses del 2013 gastó en publicidad oficial a más de 37 millones de dólares. Estas cifras son preocupantes. No la fe de un gobierno en informar a la pública, sino la intención de poner una mordaza a los medios de comunicación a través de la autocensura. En México, las transmisiones de radiodifusión aparecieron a principios de la década de 1920 mediante contratos provisionales con la Secretaría de Comunicaciones. La mayoría de estaciones de radio se fundaron en asociaciones con marcas comerciales de firmas estadounidenses como General Electric, Radio Compañía. Pronto, algunas de las estaciones más importantes, como la XCW o la XEQ, encabezaron cadenas radiotécnicas, es decir, afiliaron a otras estaciones con el fin de proveer los mismos contenidos en diferentes regiones y al mismo tiempo ofrecer mayores audiencias a sus anunciantes. Se debe decir que el predominio comercial no impide al gobierno incursionar en la radiodifusión directamente o por medio de organizaciones y dependencias vinculadas a otras estaciones públicas controladas por diferentes organizaciones y dependencias. Leyes reguladoras de la relación régimen radiodifusoras y con el régimen político de México. Desde el principio, el gobierno de México usó la ley para el apoyo de la industria, la ley de comunicaciones eléctricas 1926 fue el primer marco jurídico que reguló al sector radiofónico en México. Artículo 12 restringía la libertad de expresión al prohibir de forma explícita la transmisión de cualquier noticia o mensaje cuyo contenido amenace la seguridad del Estado, paz y orden público, buenas costumbres, leyes del país, uso adecuado del lenguaje o que cause escándalo o ataques en cualquier parte del país. El gobierno constituido, la vida privada, el honor de personas, provoque la comisión de actos ilegales o obstrucción de la justicia. Reglamento de Vías Generales de Comunicación, 1933. Transmisiones prohibidas. Se ratificaba lo estipulado artículo 12 de la Ley de 1926 y prohibía cualquier transmisión que pudiera atacar en cualquier forma al gobierno constituido. Artículo 77. El artículo 78 menciona que restringía más la libertad de expresión al establecer que también está prohibido transmitir en cualquier forma abierta o velada todo tipo de asuntos personales, políticos o religiosos.
Artículos 32 y 33 del Reglamento de las Estaciones Radiodifusoras Comerciales, Culturales, de Experimentación Científica y de Aficionados de 1942, reformado en 1955, establecía la cancelación de concesiones en caso de hallarse irregularidades serias en las estaciones por los supervisores de transportes. Ley Federal de Radio y Televisión, que establecía, según el artículo 19, la discrecionalidad del Ejecutivo Federal para otorgar concesiones, como del reglamento de la Ley de 1933, que otorgaba amplias facultades de vigilancia a la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos. Principales aportaciones del cristianismo a la democracia según Jacques Maritain. Jacques Maritain fue uno de los pensadores tomistas y católicos que defendieron la democracia cristiana. Su opus magnus al respecto, Humanismo Integral, de 1900, plantó las democracias cristianas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Maritain pensaba por la teoría de las dos espadas del Papa Gelasio y por el magisterio de León XIII sobre la distinción de estas esferas entre la Iglesia y el poder secular, magisterio que parecía recoger las aclaraciones del Monseñor Tupolón. En su libro Humanismo Integral, el autor francés menciona, en primer lugar, la democracia es una de las tantas formas de gobierno que al católico le es lícito elegir siempre que no se oponga al bien común, siendo todo al mismo tiempo afirma, y primero que lo hace, los fundamentos escolásticos de la democracia. Es esencial porque el sistema político pensado por los teólogos del siglo XVI conformó en su momento un sistema político pensado, una modernidad católica que pudo haber sido la base para una superación de la dialéctica entre democracia moderna y catolicismos que se produce en los siglos XVII y XIX. Posteriormente, Maritain afirma que la democracia es una forma de Estado, por lo cual el poder político tiene un límite en la dignidad de la persona y sus derechos. Esta forma de concebir la democracia no solo en tanto forma de gobierno, sino en tanto forma de contestar a la pregunta ¿cómo se ejerce el poder?, encontró luego pleno apoyo en el magisterio de Pío XII. Ambos sentaron las bases necesarias para que laicos católicos que salvaron a la Europa de su tiempo. En tercer lugar, Maritain pone a la persona humana y derechos personales como el eje central de la ética política y de una democracia que sea realmente cristiana. La persona humana, como imaginó Dei, tiene una dignidad esencial que debe ser respetada, y ese respeto se traduce en el respeto a sus derechos humanos fundamentales. Encuentra las bases filosóficas del respeto a los derechos personales en el corpus de Santo Tomás sobre la ley y el derecho natural. No casualmente, salvando el honor, es el único católico que afirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Postura de León XIII con respecto al poder de la Iglesia y su relación con el régimen político. León XIII y Giorgio Pezzi en 1903 desarrolló un corpus politicus notable por sus no solo devela y rechaza la tesis anticristianas de la modernidad política jurídica. Muchas interpretaciones parciales y acomodaticias de León XIII, como las que se conocieron en la década de los 50 o 60 en la obra de John Cornys o de Joseph Smith. Siguiendo la filosofía clásica, León XIII distingue varios tipos de leyes: ley eterna, ley natural y ley positiva. Como esta última se basa en aquellas, es fundamental que no las contradiga. En el orden jurídico concreto, la sociedad es verdaderamente libre solo si vive de acuerdo a la ley natural, dado que debe o no debe hacer para alcanzar su fin último. Por eso la libertad desvinculada de la ley natural es una libertad perdida. El pontificado de León XIII fue notorio por su acercamiento a la modernidad.
Para él, la doctrina social de la Iglesia no era contraria al capitalismo, sino que se oponía a los abusos del sistema. La Iglesia no era contraria al capitalismo, sino que se oponía a los abusos del sistema. De ahí que se definiera la justicia de tal modo que las relaciones productivas capitalistas sigan operando y se consideren como parte del orden de Dios. En concordancia, la conclusión de la paz deriva de tal noción y ya sea desde un punto de vista con reconstrucción de paz deriva de tal noción desde un punto de vista marxista o capitalista. La paz no es una categoría neutra, sino algo moldeable de acuerdo con las convicciones o prejuicios partidistas. León XIII consideró que la Iglesia en aquella época tenía como parte de su misión combatir la conexión entre la justicia, la perturbación del orden social y el crecimiento del socialismo y propuso la práctica de la justicia como medio para lograr la paz social y vencerlo. Conclusiones acerca del trinomio régimen, iglesia y medios de comunicación en México. México es uno de los países que tiene un conflicto permanente entre la cultura secularizada y la fe católica. Nuestro país fue una de las naciones que adoptaron una ley laica, en cuyos artículos se prohíbe la intervención de las iglesias, de sacerdotes, de los principios religiosos en todo el ámbito político del Estado, en los ámbitos públicos como son la participación de las iglesias en partidos políticos y procesos electorales, prohibición de las religiones en las escuelas públicas y la reglamentación de que ninguna asociación religiosa puede ser propietaria de canal de radio o televisión. Los medios masivos de comunicación han representado un desafío para la Iglesia Católica, ya que paulatinamente han ido despojando de la vida cotidiana el uso del tiempo designado a prácticas vinculadas con la religiosidad por el tiempo profano. El cinematógrafo se estrenó en México a fines del siglo XIX, pero su expansión se dio hasta finales de la década de los años. País, decenas de salas de cine que exhibían películas extranjeras que venían de los Estados Unidos. Con el cine proliferaron las carpas de teatro y la afición masiva al fútbol. En los años 60 la televisión empezó a conquistar los hogares de los mexicanos, sobre todo a las amas de casa que fueron seducidas por las telenovelas. En 1960 se creó la Ley Federal de Radio y Televisión, que prohíbe los contenidos que atentaran a las buenas costumbres de los mexicanos. La televisora mexicana siempre cuidó que no se ofendiera la moral y costumbres del público mexicano, evitando imágenes y diálogos fuertes, así como palabras antisonantes. Pero no solo eso, sino que la televisión buscó reproducir los valores morales de la sociedad católica, sobre todo lo manteniendo siempre respeto a las autoridades, a los valores de la familia. A finales de 1990, cruzada que reconoce tres problemas fundamentales en los contenidos de los programas de televisión: la violencia, el desorden sexual y el deterioro de los valores familiares. Han recibido apoyo de más de 171 agrupaciones nacionales, entre las cuales participan diversas empresas nacionales. Uno de los objetivos principales de la campaña fue presentar una nueva iniciativa de ley para la programación de la televisión, y han realizado distintos congresos a donde invitan tanto especialistas internacionales en medios de comunicación y organización de foros de discusión donde presentan sus propuestas de medios y legisladores. Se ha visto que desde la aparición de los medios de comunicación han representado para el catolicismo conservador un competidor a combatir. Sin embargo, lo importante de revisar la evolución tanto de la dinámica social como de cada uno de los medios, de las maneras de enfrentarlos, mantienen sus propias matrices y características propias. Durante este tiempo se cruzan dos procesos que han venido evolucionando. Por uno está el carácter propio del conservadurismo católico, que nace como un conservadurismo fundamentalista y por necesidad